Desde el punto de vista geográfico, Baja California es un territorio peninsular dividido transversalmente por dos grandes sierras, la de Juárez y la de San Pedro Mártir. De ahí que podemos hablar de una Baja California mediterránea, situada en el litoral del Océano Pacífico, y también de una Baja California del desierto, bañada por aguas del Mar de Cortés. Desde el siglo XIX hasta 1918, en que el gobierno autonómico de Esteban Cantú construyó su camino nacional, conectando a Mexicali con Tijuana, los baja californianos estábamos apartados hasta de nosotros mismos. Aparte de vivir separados de nosotros mismos, Baja California es el sitio más alejado del resto del país, distante del macizo continental y aislado por el desierto de Sonora y el Océano Pacífico. Era el territorio federal más retirado del centro del poder, la Ciudad de México. Para 1848, en que perdimos la mitad del territorio nacional en la guerra de intervención con los Estados Unidos y que se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, quedamos solos sin nuestra alma, haciendo frontera con la nación destinada a convertirse en el país más poderoso del mundo. La firma del Tratado Guadalupe Hidalgo vino acompañado de la fiebre de oro en la Alta y la Baja California. De la noche a la mañana, la Baja California mediterránea se descubrió como una rica región minera, llena de recursos naturales, pero con una población nimia, en pésima situación económica, abandonada por el gobierno de la República desde la independencia. Al año siguiente, el aventurero Oliver Wozencraft emprendía una expedición hacia el desierto del Colorado, quedando tan impresionado por la ostensible riqueza circundante del lugar que para el invierno de ese año de 1849 estaba en Washington ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos exponiendo un plan para reclamar a México esos terrenos. Fue rechazado. Otro acto de expoliación para obtener ese desierto era demasiado por el momento. La península de Baja California, en el transcurso del siglo XIX, enfrentó el asedio de una serie de ataques filibusteros provenientes principalmente de gente de Estados Unidos. A la luz de la intervención norteamericana en México, se puede hablar de las aventuras del comandante DuPont y del coronel Henry Burton en 1846, de Joseph Moorhead de 1851 y de William Walker, 1853. Valiéndose del incumplimiento del contrato signado el 14 de marzo de 1861, Benito Juárez García, como presidente de México, 10 años después rectifica declarando rescindido el acuerdo firmado con Jacob Lizzie, a quien el propio gobierno juarista le había concesionado los terrenos baldíos de la península de Baja California. 21 años después, en 1882, la capital del Partido Norte de la Baja California cambia de Real del Castillo al puerto de Ensenada. Con la promulgación de la Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonización de la Baja California en 1883, los terrenos que abarcan los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, Isla de Cedros y una porción adicional de 7.092 hectáreas, aledañas a lo que iba a ser Mexicali, pasaban a manos del alemán Louis Wöhler, luego de la Compañía de Terrenos y Colonización S.A. y por último de la Compañía Inglesa. Para 1888, Porfirio Díaz, en vías de reelegirse por tercera ocasión, el 1 de enero de ese año, la península de la Baja California era dividida en los distritos norte y sur, encomendando al general Luis Emeterio Torres el gobierno de la parte norte de la península. Ese año, también el gobierno del Porfiriato le otorga a Guillermo Andrade, único mexicano imbuido desde hace 10 años en trabajos de colonización, los títulos de propiedad de las tierras del desierto del Colorado. Este tipo de concesiones que daban apoyo irrestricto para la colonización de vastas regiones de tierras regaladas o arrendadas solo a extranjeros, en un país en donde la gran masa campesina vivía sin un pedazo de tierra donde sembrar, en el Distrito Norte ocasionaron graves disputas por la tenencia de la tierra a partir de la promulgación de Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonización de la Baja California en 1883. El negocio en Ensenada, relacionado con la venta ilegal de tierras, tomaría un auge inusitado. Al cabo de 16 años, con una compañía inglesa en franco declive económico a raíz de una menguante explotación minera de oro y cuarzo,
El peso de la dictadura porfirista se había hecho sentir en aquella lejana región, a partir de la apertura de la aduana fronteriza de Tijuana en 1874, por los altos aranceles de importación pagados en toda clase de implementos para la producción, incluyendo los de consumo básico, traídos de San Diego, California, aparte de los pagos realizados en la aduana marítima de Ensenada por derechos al bulto que el vapor nacional Benito Juárez traía cada 20 días de Mazatlán a Ensenada. El pago de fletes era el doble más caro que traer un bulto del mismo peso desde Europa a México. Cobros que eran de carga insufrible en los hombros de una población dependiente del mercado extranjero, atravesando una situación económica pésima a causa de la falta de trabajo y del pago de este tipo de impuestos. Llegado el otoño de 1900, de aquella población tan amolada de la Baja California mediterránea, no tuvo otro remedio que emigrar hacia el desierto del Colorado para contratarse como zanjeros en las obras de canalización del río Colorado, que iban desde Arizona hasta California, atravesando suelo mexicano. El sustituto del general Torres fue el coronel Agustín Sanginés. Es a él a quien toca recibir al nuevo siglo XX en Ensenada, capital del Distrito Norte de la Baja California. Durante la gestión de Agustín Sanginés, el 20 de junio de 1901, se da un hecho histórico para la región del desierto del Colorado, al abrirse las cortinas de la Mocatoma Sharp, hoy el pueblo de Compuertas, en el Valle Imperial Mexicano, donde, dando paso a las aguas del río Colorado, para irrigar el Valle Imperial en California. Ese año también se construye en Calexico la oficina de la California Development Company, CDC, levantada por George Chaffee, financiero de aquel sistema de riego de última generación. A mediados de agosto del año siguiente, el general Harrison Gray Otis y su yerno Harry Chandler fundan la empresa California Mexico Land and Cattle Company, y 3 meses después, la Colorado River Land Company, tras haber comprado Guillermo Andrade 323.748 hectáreas de su propiedad en el llamado Valle Imperial Mexicano, ubicadas en el desierto del Colorado. El 14 de marzo de 1903 es un día importante para los mexicalenses, por ser la ocasión en que Manuel Vizcarra fue designado juez auxiliar de la demarcación de Mexicali, dependiente de la sección de los algodones, fecha que sirve como referente para conmemorar la fundación de la capital del actual estado de Baja California. Al día siguiente, el coronel Celso Vega sustituye a Abraham Arroniz como jefe político-militar de aquella lejana región. Una de las primeras acciones emprendidas por el coronel Vega al llegar al gobierno del Distrito Norte fue organizar una expedición para encontrar un atajo que abreviara la distancia entre Ensenada y Mexicali. Es así como nace el Atajo Vega para ir a la Baja California del desierto del Colorado. Para el 26 de abril de 1904, Celso Vega logra elevar de categoría política la demarcación de Mexicali, convirtiéndola en sección municipal, nombrando a Wenceslao Cifuentes como primer juez de paz de la localidad. Al mes siguiente, en Los Ángeles, California, el notario público E.B. Higgins protocoliza la venta del terreno de los algodones, con una superficie de 34.998 hectáreas entre Guillermo Andrade y la Colorado River Land Company, saciando la dupla Harrison Gray Otis y su yerno Harry Chandler su afán de convertirse en amos absolutos del llamado Valle Imperial Mexicano, nombrado así como una extensión del Valle Imperial Californiano. Con esta compra, en cosa de 20 años, el 90% del territorio de la alejada región de la Baja California quedaba en manos de compañías extranjeras. El primer llamado de atención a las autoridades al mando del coronel Vega surge ese fatídico año de 1905, cuando las grandes avenidas del río Colorado arrasan canales y compuertas levantados en el valle por la Compañía de Irrigación y Terrenos de Baja California, desapareciendo a su paso terrenos y propiedades vendidas fraudulentamente por la empresa lotificadora, lo que desata una serie de inconformidades dentro de la población al grado de tener que intervenir el ejército para medio apaciguar los enardecidos ánimos de la gente. A mediados del año siguiente, el río Colorado se desbordaba peligrosamente sobre el Valle Imperial Mexicano, vertiendo 1.312 millones de metros cúbicos de agua por día.
Para imaginarnos ese mundo de agua sobre el valle cuya superficie se encuentra a 3 metros abajo del nivel del mar, basta recordar que, conforme al Tratado de Aguas de 1944, México recibe procedente de Estados Unidos 1.850 millones de metros cúbicos de agua, pero al año. Ese año de 1906 era publicado también el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano. Sus cabecillas eran Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique, Antonio Villarreal y Librado Rivera, entre otros. Los postulados centrales del magonismo eran dar fin a la esclavitud de obreros y campesinos, pugnando por una educación laica obligatoria y gratuita y por un reparto agrario en el país. El lema del Partido Liberal Mexicano, PLM, era Tierra y Libertad. Había sido tomado de los Norodnikis rusos, campesinos insurrectos en la Rusia zarista de 1860, lema que se haría emblemático con Emiliano Zapata y el zapatismo, reclamando con esa frase la plenitud de espacio, la libertad de movimiento y la posesión de tierras para sembrar. Los postulados del programa del PLM influyeron la huelga minera de Cananea, Sonora, y la textil de Río Blanco, Veracruz, y fueron la base para la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El magonismo transitó paulatinamente del liberalismo al anarcocomunismo, identificándose con organizaciones sindicales internacionales como la Organización de Trabajadores Industriales del Mundo, la IWW, durante la estancia de los miembros de la Junta Liberal en Estados Unidos, donde fueron apresados. El influjo magonista sobre Baja California empezó a surtir efecto una década después del fracaso de la asonada magonista de aquel 29 de enero de 1911, iniciada en Mexicali, con el surgimiento de partidos rojos en la región defendiendo posturas radicales vinculadas fuertemente al problema agrario. Al contrario del resto del país, donde las luchas agrarias empezaron después de la independencia con el acrecentamiento del latifundismo criollo que permanecería intacto desde la colonia, en el Distrito Norte, segregada su población por la geografía y la lejanía del centro de decisiones, el problema agrario empezó a tomar cuerpo a partir del 15 de diciembre de 1883, en que se promulgara la ley sobre deslinde de terrenos y colonización de la Baja California, situación que se agravaría aún más en 1902 con la compra de las tierras que conformaban el Valle Imperial Mexicano por parte del grupo financiero dueño de la Colorado River Land Company, cuyo emporio ganadero y agrícola estimularía la migración de mano de obra y capital de origen extranjero, pasando a los residentes baja californianos a ser una minoría discriminada en su propia nación, sin un pedazo de tierra donde sembrar. Ese año de 1911, los agricultores de Imperial conformaron su distrito de irrigación, instalándose en la antigua oficina de California Development Company. Al año siguiente, dio inicio el cultivo de algodón en la zona. 3 años más tarde, comprarían los derechos de la infraestructura de irrigación edificada en el Valle Imperial Mexicano. El general Manuel Gordillo Escudero, sucesor del coronel Celso Vega, en 1912 asumió una de las decisiones políticas más acertadas y trascendentales de las que hubo tomado en vida, como de proponer al Cabildo ensenadense el cambio de nombre del Valle Imperial Mexicano por el de Valle de Mexicali. Su propuesta fue aprobada de inmediato. El 11 de septiembre de 1914, el mayor Baltasar Avilés, con el cargo de jefe político en el bolsillo, pero no el de jefe militar, nombrado por el general Francisco Villa, llega al Distrito Norte midiendo fuerzas con el coronel Esteban Cantú, de cepa porfirista y de pacto jefe militar del Distrito Norte, con asiento en Mexicali, es decir, en Ensenada se encontraba la sede política y en Mexicali la militar, con un contingente de combatientes superior a los situados en las guarniciones de Ensenada, Tijuana y Tecate. El 4 de noviembre de 1914, el villista Baltasar Avilés, con afán de reforzar su liderazgo político encarando al del coronel Esteban Cantú,
expide un decreto en donde Mexicali es erigido como municipalidad, dando curso a sus primeras elecciones. Es pues el villismo el que hace de Mexicali un municipio. En plena rivalidad con Baltasar Avilés por el control político y financiero, el jefe militar Esteban Cantú no quiso quedarse atrás y en noviembre de 1914, desde Mexicali, decretaba la anulación del timbre fiscal de la Federación, remitido en 1906, sustituyéndole, dentro del Distrito Norte, por las estampillas de la renta federal del timbre expedidas por el gobierno convencionalista. A finales de noviembre de 1914, el jefe político Avilés recibe órdenes de la Jefatura de Operaciones Militares del gobierno convencionalista de desplazar el 25 Batallón de Infantería bajo la férula en Mexicali del coronel Esteban Cantú. Fuerzas militares de exfederales rezagados en el distrito desde la revuelta magonista de 1911. Las fuerzas de exfederales felicistas y huertistas, al mando del coronel Esteban Cantú, se insubordinaban de franca rebelión. En tanto Baltasar Avilés y sus compinches, sabedores de que, en vez de guerrear, lo que más querían era seguir viviendo en San Diego, huyen hacia los Estados Unidos. Y no solo eso, el 22 de diciembre de 1914, Cantú convoca al pueblo ensenadense a una asamblea en el Teatro Centenario, desconociendo a David Zárate como gobernante provisional del Distrito Norte, al cuestionar sus múltiples reelecciones como alcalde de Ensenada. A los días de llegar el coronel Cantú a la jefatura político-militar del Distrito Norte de la Baja California, o sea, para el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza, desde Veracruz, promulga su ley agraria, semilla de la propiedad social y de la institucionalidad agraria en México. La susodicha ley agraria carrancista, venida de improviso desde el centro del país, fue acabose para Harry Chatler y Harrison Gray Otis, dueños de los medio ranchos de engorda de ganado de la CIEM y de la Colorado River Land. A finales de febrero, los del Buró Federal de Investigaciones, FBI, aprendían en Los Ángeles a Baltasar Avilés, acompañado de Harry Chatler, accionista principal de la Colorado River, de Charles Guzmán, agente de bienes raíces en la frontera, de Walter Walker, gerente de Colorado River Land Company, y del general retirado B.J. Bill Joel, ex asesor militar de Francisco I. Madero y subgerente del rancho La Cien, acusados por el gobierno carrancista de violar el Tratado de Neutralidad por estar organizando una supuesta conspiración desde los Estados Unidos contra México. Al parecer, Baltasar Avilés, a cambio de apoyo, le había prometido a Chandler la condonación de impuestos a la exportación de cabezas de ganado no pagados desde 1902 y el desconocimiento de la ley agraria de Carranza. En tanto, el grupo Chandler y Gray Otis finalmente habían optado entre los maleables villistas y los carranclanes reformistas que amenazaban con quitar las tierras por darle el aval a los primeros. En el marco de una guerra civil en México y de la Primera Guerra Mundial, el coronel Esteban Cantú Jiménez ejerció su gobierno autonómico y absolutista dentro del Distrito Norte de la Baja California entre 1915 y 1920. Si en 1914 los Estados Unidos había promulgado el Acta Harrison de Narcóticos, en la que declaraba como ilegal la producción, manufacturación, distribución, posesión del opio y cocaína en ese país. Para el 12 de mayo de 1915, Esteban Cantú, en respuesta, legalizaba en el Distrito Norte la comercialización del opio mediante el impuesto de patente a fábrica de opio y pago de derechos por importación del narcótico. En aquel inhóspito Distrito Norte, catalogado por las autoridades del país como una especie de ínsula barataria, atravesando serios apuros económicos, pero cercanos a California, empieza de pronto a correr dinero a raudales hasta transformarse en centro de entretención de la gente de la base militar de San Diego y de la ciudad de Los Ángeles con su mundo hollywoodense. La meta del gobierno cantuista era comunicar un territorio dividido por dos enormes sierras para unificar a los baja californianos del litoral del Golfo de California con los del litoral del Océano Pacífico. En un lapso de 5 años y meses, Cantú
manda construir a lo largo y ancho del Distrito Norte una obra formidable de infraestructura y servicios básicos, escuelas y edificios gubernamentales, construyendo vías de comunicación con la amplitud del territorio como el Camino Nacional, e integrar en el año de 1918 a la Baja California Mediterránea con la Baja California del Desierto, actualmente la antigua carretera Mexicali-Tijuana. Cantú solía justificar la inmigración de trabajadores chinos, japoneses e hindúes al Distrito Norte con el dudoso argumento de que no rehuían a trabajo bajo contrato de apariencia con la Colorado River Land Company, con tal de gozar el usufructo del 50% de las ganadas de la tierra explotada, asegurando, además, la dificultad del jornalero mexicano para adaptarse a un medio ambiente tan hostil como lo es el del desierto. Más bien era que la experiencia de 1911 con los magonistas, amenazando con expropiar las tierras del Valle de Mexicali, lo que había dejado muy escaldados a los dueños de la Colorado River y de la CM, sugiriéndole seguramente a Cantú desalentar la inmigración masiva de mexicanos del sur hacia el Distrito Norte de la Baja California. Lo mismo sucedió con los gobiernos de la Revolución, hasta la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934. No obstante, con afán de colonizar y reactivar económicamente la zona de Ensenada, el 16 de diciembre de 1916, Cantú, sabedor de la inoperancia de la concesión de terrenos cedidos en 1889 por el gobierno de México al consorcio británico Compañía Inglesa, causa principal del ostracismo económico por lo que estaba sumida esa región, por sus pistolas, rescinde el contrato de explotación de aquel inmenso territorio que comprendía las regiones de Tijuana, Tecate, Ensenada e Isla de Cedros. De un plumazo, Cantú recupera el 70% de territorio perteneciente al Distrito Norte y por supuesto de la nación. Aunque otra razón de peso fue que, como no se atrevía a lesionar intereses de Estados Unidos al confiscar la Colorado River Land Company sus terrenos, enfrentando una migración inusitada que amenazaba con quintuplicar la población de Mexicali al final esa década. Para 1916, Cantú se ve forzado a trastocar intereses británicos con el fin de fundar una serie de asentamientos en una porción de terrenos antes concedidos a la compañía inglesa, ubicados en el Valle Mexicalense. Entre 1916 y 1920, el gobierno distrital enajenó 7.092 hectáreas, repartidas entre 770 arrendatarios y compradores mexicanos, fundando las colonias Herradura, Abasolo, Sonora, Zaragoza, Benito Juárez, Castro, Rivera y Álamo Mocho. Bajo estas circunstancias, Cantú se ve forzado a iniciar la colonización del Valle de Mexicali con mexicanos. Es a él a quien el 7 de septiembre de 1919 le toca enfrentar los primeros brotes de violencia de la lucha anarcosindicalista con el amotinamiento del destacamento militar de los Algodones, donde fueron acribillados a tiros el capitán José Torres y 3 soldados. Los conjurados, exvillistas refugiados en esta región, manifestaron su adhesión a Pancho Villa y su firme desacuerdo con la masiva inmigración de chinos al territorio por la perjudicial que resultaba su presencia para los jornaleros mexicanos sin tierras. Por esos días, los chinos controlaban el 80% de la producción algodonera a través de 36 haciendas ubicadas en el Valle de Mexicali. El motín fue aplastado y los líderes de la revuelta, José Beltrán y Refugio Acero, fueron aprehendidos y fusilados en caliente. Se comprobó que Refugio Acero era miembro activo del grupo anarquista Trabajadores Industriales del Mundo, IWW, vinculado con el magonismo. Cantú, amo y señor del Distrito Norte, durante una época delimitada por el fin del porfiriato y el principio de los gobiernos de una revolución con la que jamás comulgó, abandonó el gobierno del territorio de la Baja California a mediados de agosto de 1920. Ya con los gobiernos de la revolución, el gobernador Epigmenio Ibarra Hijo, 1921-1922, se encuentra con la sorpresa que Mexicali contaba ya con la presencia de un organismo llamado Organización de Obreros Libertarios a cargo del regidor Juan N. Ríos, vinculado a la organización anarcosindicalista Confederación General de Trabajadores, la CGT, que un mes atrás habían levantado revuelo con un manifiesto condenando la tiranía y la opresión de los pudientes. Lo bueno estaba aún por llegar.
Entrando mayo de 1922, el coronel Marcelino Magaña Mejía, uno de los tantos villistas exiliados en el Distrito Norte, presentaba ante la Comisión Nacional Agraria, la CNA, 200 solicitudes para reparto agrario de los terrenos de la Hacienda Progreso en beneficio de jornaleros expatriados de los Estados Unidos, con el argumento de que esas tierras estaban siendo arrendadas a extranjeros, al ítalo norteamericano Víctor Caruso. El gobernador Lugo, 1922-1923, intervendría ante las autoridades federales para que esas solicitudes fuesen rechazadas por ser promovidas por grupos anarcosindicalistas apoyados por la CGT y por el exmagonista Antonio I. Villarreal, secretario de Agricultura y Fomento del gobierno del presidente Álvaro Obregón. Como respuesta, Magaña Mejía y los solicitantes invadirían no la Hacienda Progreso, pero sí los terrenos de la Compañía del Cerro del Centinela, Signal Mountain Company. Fue el villista jalisciense Marcelino Magaña Mejía el primero en encabezar en Baja California la toma de tierras con fines expropiatorios. Con las 3 M's de Marcelino Magaña Mejía, inicia el movimiento que diera cauce en 1937 a la expropiación de tierras en Baja California, siempre en deuda con este villista jalisciense de importancia mayúscula para las luchas reivindicatorias surgidas del campesinado baja californiano. En 1926 estalla la primera huelga generalizada de jornaleros agrícolas de la Colorado Riverland, llevada a cabo por los grupos radicales exigiendo el aumento de salarios y la aplicación de los preceptos del artículo 123 de la Constitución de 1917. Dicha acción de los radicales obliga al gobernador Abelardo L. Rodríguez, 1923-1929, a crear la Comisión de Salario Mínimo en Baja California. Pero también, ese año de 1926, en los alrededores de San Diego, en un punto llamado Dulzura, el general de la huertista Enrique Estrada, exsecretario de Guerra y Marina con Obregón, acompañado del coronel Marcelino Magaña Mejía, al parecer vinculados a los cristeros o con fin de capitalizar por sí ese movimiento en el Distrito Norte, fueron detenidos por el ejército norteamericano el 15 de agosto al frente de 150 individuos, enfilándose hacia un Mexicali que atravesaba la mencionada huelga de 6,000 jornaleros agrícolas. La cosa no pasó a mayores gracias a la intervención de los Estados Unidos, al aplicar el jabonoso Tratado de Neutralidad sobre aquellos militares rebeldes, de la que hubo escapado esa vez el Distrito Norte de la Baja California. En 1930, durante el periodo del gobernador José María Tapia Frady, a pesar de que el exgobernador Abelardo L. Rodríguez había creado una comisión del salario mínimo en el Distrito Norte, instaurando un salario base obligatorio de 4 pesos para jornaleros agrícolas en el Distrito Norte, con la debacle económica mundial de 1929, el salario mínimo bajó abruptamente a 1 peso diario, con derecho a una ración alimenticia de 1 kilo de harina y medio kilo de frijol por trabajador que gozase la fortuna de tener empleo. Fueron días de tremenda hambruna para Mexicali. En ese contexto, un empresariado compuesto de mexicanos en bancarrota le propuso al gobernador Tapia Frady ir a México con el propósito de obtener la franquicia para una zona libre en territorio baja californiano. Sucedió todo lo contrario. El gobernador José María Tapia Frady, después de entrevistarse con el expresidente Plutarco Elías Calles, llegaría de México al distrito con la espada desenvainada, yendo el 20 de mayo de 1930 a la comunidad de Sesbania para apresar a los líderes del Comité Ejecutivo Agrario de la Organización Rojo y Negro, integrado por los señores Marcelino Vázquez Calleros, presidente, Benjamín Magaña, secretario, Leonardo Prado, Ignacio Sánchez Campos, Miguel Llano, David Rubio, Benigno Lamas, Florentino Domínguez, Macario Sández, Manuel Aguilar, Francisco López, Rosalío Montes, Seferino Huerta y Felipa Velázquez, viuda de Arellano, también militante activa de dicho organismo solicitante de tierras, vinculado al entonces director de la Penitenciaría de las Islas Marías, general Francisco J. Mújica, mentor del general Lázaro Cárdenas. Mújica intervino a su favor con el presidente Pascual Ortiz Rubio y antes de 90 días liberó a dichos líderes de purgar larga condena en aquel presidio. Pero fue el gobernador Carlos Trejo y Lerdo de Tejada a quien tocase correr la peor suerte con la baja del precio del algodón de 8 a 4 centavos la libra,
Con la salida del capital chino del Distrito Norte tras la expulsión de orientales, la crisis económica se agravó de forma tal. Para el domingo 4 de enero de 1931, el gobernador Trejo y Lerdo de Tejada vivió uno de los episodios más aciagos y dramáticos de aquellos días, encarando uno de los instantes más difíciles de su vida. El tener que disuadir con argumentos un multitudinario conato de rebelión fuera del palacio, cuando los exaltados trabajadores agrícolas sin empleo, exigiendo comida para su familia, amenazaron con obtenerla de ser preciso a sangre y fuego. En realidad, solamente había 8 sacos de maíz en un poblado cercano a los 20.000 habitantes. Ese día, la situación llegó a tal grado de tirantez que el gobernador Trejo, pasando por alto al consulado de México en Caléxico, exigiendo su factura consular, y el administrador de la aduana Salcido y sus celadores con su cantaleta de siempre pedimento de importación o molida, a fuerzas metió de Caléxico a Mexicali un furgón de ferrocarril repleto de maíz y frijol para dar de medio comer a 2.000 personas en estado de indigencia en los meses de enero y febrero de ese fatídico año 1931. En que murieron de hambre en Mexicali varias personas. En años posteriores a la debacle económica mundial de 1929, el gobierno de los Estados Unidos suspendió en el Valle Imperial el cultivo del algodón, ordenando de inmediato a los agricultores la producción de alimentos. No obstante, en el Valle de Mexicali se siguió cultivando algodón para abastecer a la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, conocida como La Jabonera, que desde 1928 realizaba una molienda diaria de 90 toneladas de semilla de algodón. El 7 de febrero de 1931, en plena hambruna, entró en vigor la reforma constitucional que dividía a los distritos norte y sur en 2 territorios separados por el paralelo 28. Entre 1932 y 1933, durante el gobierno territorial del general Agustín Olaechea Vilés, previendo al gobierno federal de una posible invasión de los agraristas al Valle de Mexicali, cuyas tierras aún eran propiedad del Colorado Riverland, Abelardo L. Rodríguez, ya como presidente de la República, puso en manos del gobernador Olaechea una partida presupuestal especial destinada a enviar con todo género de facilidades e incentivos a jornaleros mexicanos hacia sus estados de origen. 3 años después de la petición del gobernador Tapia Freiding para obtener la franquicia para una zona libre en territorio baja californiano, el 30 de agosto de 1933, el presidente Abelardo L. Rodríguez echa a andar un programa piloto para conformar los primeros perímetros libres ubicados en las ciudades de Tijuana y Ensenada, quedando a la saga los más amolados, la gente de México. Al año siguiente, mejor identificado con el ideario magonista y zapatista en torno a la tenencia de la tierra, el general Lázaro Cárdenas del Río arriba a la presidencia de México con una visión radicalmente opuesta a la del callismo en cuanto al asunto del reparto agrario. 2 años después, el general Plutarco Elías Calles era desterrado del país por el presidente Lázaro Cárdenas, yéndose a refugiar a San Diego, un sitio muy cercano a los dominios de su amigo Abelardo, el Sausal de Rodríguez, en Ensenada. Desde tierras sandieguinas, una semana después de su destierro, el 14 de abril de 1936, Calles se enteraba de la firma de contrato de colonización del Valle de Mexicali. Para el 27 de enero de 1937, valientes campesinos de la comunidad agraria de Michoacán de Ocampo, de Mexicali, encabezados por Hipólito Rentería, Leonardo Guillén y sus hermanos, Filiberto Crespo, Pedro Pérez, entre otros, proceden al asalto a las tierras de la Colorado Riverland Company, ocupando los ranchos 2, 3 y 15 de la Chinesca, siendo este el acto culminante de la lucha agraria abierta, iniciada 15 años atrás por Marcelino Magaña Mejía en torno a la posesión de tierras para el campesinado baja californiano. Al mes siguiente, el 14 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas, desde la ciudad de Oaxaca, expedía un histórico decreto estipulando los fundamentos con que se estarían rigiendo la tramitación, los resolutivos y la ejecución del reparto agrario en el Valle de Mexicali. Todo núcleo de población rural del territorio norte de la Baja California, cuya existencia sea anterior al 14 de abril de 1936, que haya solicitado o solicite dotación ejidal, tiene derecho a que desde luego se le otorgue, de acuerdo con el artículo 27, fracción A, de la Constitución General de la República, y con las disposiciones concernientes al Código Agrario. Pero también, el decreto cardenista protegía a los antiguos arrendatarios de tierras en litigio con la Colorado River, al dejar claro este punto.
Se respetará como pequeña propiedad en explotación inafectable la que no exceda de 150 hectáreas de riego o las equivalentes señaladas por la ley a cada propietario que presente sus títulos correspondientes debidamente inscritos en el registro público de la propiedad raíz. El 2 de junio de 1937, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, le daría la estocada final a la Colorado River Land Company, informándole sobre la suspensión definitiva del contrato de colonización signado el 14 de abril del año anterior. Fue Simón Macías quien recibió el primer título como ejidatario de manos del gobernador Rodolfo Sánchez Taboada. En ese instante en que Simón Macías recibía el primer título como ejidatario del Valle de Mexicali, nos hace recordar la Ley Agraria Carrancista de 1915, porque representa el primer paso de un México revolucionario para dar una solución institucional a las demandas del campesinado mexicano, deshechas en todo caso y circunstancias desde tiempos de la monarquía española, que al ser elevadas a rango constitucional en 1917, impulsan las luchas sociales que generan el reparto agrario 20 años después, consolidando a la postre los tres tipos de tenencia de la tierra más importantes de México: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad. Una semana después de la suspensión del contrato de colonización a la Colorado River Land Company, el 10 de junio de 1937, Cárdenas decretaba la creación de la zona libre en el territorio de la Baja California por un plazo de 10 años, cayendo sobre su propio peso trámites absurdos como la declaración consular sobre importaciones y los impuestos de importación aplicados a todo tipo de herramientas y productos de consumo básico para los habitantes de la franja fronteriza. La imposición de la estructura de la organización social y política del cardenismo en el Valle de Mexicali, desde el punto de vista económico, sería un acontecimiento de trascendental importancia para Baja California, porque con la reforma agraria en el territorio norte se refrendó la convicción cardenista de hacer efectiva una redistribución de la riqueza a favor de los baja californianos, riqueza acaparada toda por el capital extranjero desde el siglo XIX, medida que, con el otorgamiento de la franquicia para la instauración de la zona libre, la explotación de los recursos comerciales experimentó una reorientación a favor del fortalecimiento del mercado interno regional y no ya del comercio norteamericano.